Muy buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Luis Eduardo Hernández Sánchez y actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Voy en cuarto semestre y el día de hoy les muestro o les presentaré un tema que se llama transistores, que es de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales, o abreviado PEYAD. Así que comencemos. Bueno, dejemos en claro que un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Bueno, teniendo en claro eso, hay que dejar en claro que los dispositivos semiconductores es un componente electromagnético, el cual emplea las propiedades electromagnéticas de los materiales semiconductores, principalmente del silicio, el germanio, el esuario, y hacen como los semiconductores orgánicos, digamos que es la misma función, nada más que los semiconductores orgánicos son distintos a los estos. Pero pues en algo que tenemos que dejar bien en claro es que aquí está un esquema donde tenemos negativos y positivos, pero hay otro semiconductor que se le llama tubo seco o tubo de vacío. Les muestro ahorita y les explico por qué. Bueno, los dispositivos termodinámicos o tubos de vacío, basados en tubos de vacío operan teniendo en cuenta el movimiento velístico de un electrón en el vacío bajo la influencia de un campo eléctrico o magnético, entre lo que se incluye el magnetro, el clistrón, el TWT y el girestrón. Bueno, más que nada, hay que dejar en claro que algo a destacar es que los dispositivos semiconductores han reemplazado mucho a estos dispositivos de tubo de vacío, ya que los dispositivos semiconductores se fabrican tanto como de dispositivos individuales discretos como circuitos integrados, que estos consisten en un numeroso o digamos o hablando en cantidad de muchos a pocos dispositivos fabricados, y más que nada estos están interconectados en una unión de un sustrato semiconductor. Bueno, otros datos agregándolos a resaltar es que un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio. Digamos que a este pequeño vidrio lo calientan y lo inflan o le sacan el aire en sí, y pues más que nada estos lo llenan con electrodos metálicos, que técnicamente es un tubo sencillo si nos damos cuenta, ya que pues como se ve en la imagen es un tubo y le meten pues distintos componentes, ¿no? Para no dejarlo así, vamos a explicar qué es lo que tiene adentro. Lo que meten adentro básicamente son dos elementos: un diodo que está formado por un catodo y un anodo, que más que nada aquí les voy a poner una pequeña imagen de lo que va dentro. Este aparatito o dispositivo va dentro de estos tubos de vacío, o digamos que así, los semiconductores de en aquel entonces, ¿no? Bueno, su función o estos están conectados a la terminal positiva de una fuente de alimentación. El catodo es un filamento, pues digamos que delgado, que va dentro de este dispositivo, y a la hora de calentarlo, esto generaba lo que era la función de este aparatito. Pero bueno, ya una vez teniendo en claro esto, continuamos con lo siguiente. Vamos a hablar sobre el tipo de clasificación y sus tipos, ¿va? Perdón, me enredé, pero la idea se extiende. Bueno, comencemos. Vamos a dejar en claro que los transistores tienen 4 tipos y pues están clasificados de distinta manera. Así que vamos a empezar. Bueno, para empezar y dejar en claro, vamos a empezar con el primero, que es un transistor de contacto puntual. Bueno, empecemos con el siguiente. Presento una pequeña imagen, ahí está. Para dejar en claro, este fue el primer transistor capaz de obtener ganancias, ya que este fue inventado en 1947 por John Borden y Walter Rand, dos, digamos que genios, que en su época revolucionaron mucho.
Este contacto de una base de germanio semiconductores que es mejor conocido por la combinación de cobre oxidado de cobre sobre la que se apoya muy junto dos puntas metálicas que contribuyen al emisor, y al conectarlos este es capaz de modular la resistencia que se ve en el condensador. De ahí el nombre de transfer resistor, que en aquel entonces esto en inglés era transistor de contacto puntual. Bueno, como dato importante, este en su tiempo fue difícil de fabricar, ya que era pues digamos que su filamento era muy delgado y aparte de ser frágil era ruidoso. Sin embargo, en ese tiempo, pues fue algo que este transistor de unión, debido a su mayor ancho de banda, o sea, tuvo demasiado ancho de banda. Por eso, pues, hay una pequeña comparación. De este vamos a partir a los demás, porque ahorita van a ver lo siguiente. Empezamos con el siguiente, que es el transistor de unión bipolar, que se ve ahí en imagen. Ahí está una pequeña imagen de este transistor, chiquito pero poderoso, ahora sí de veras. Y pues dejando esto, pues vamos a empezar a explicar lo que es esto. Bueno, el transistor de unión bipolar se fabricó sobre un monocristal de material semiconductor con el germanio y el silicio o el arsenario de galio, cuyas cualidades son intermedias entre de las más conductoras de electricidad y las de una, que más que nada estos materiales tenían un aislamiento sobre el sustrato de cristal. Se contaminaba de forma muy controlada tres sucesivas NPN o PNP, que es decir, dando lugar a dos uniones PN, que en este caso podemos decir que es la positiva y la negativa. Las zonas N, que es la negativa, estas son las cargas negativas, como dije hace un rato, se obtienen contaminando el sustrato con átomos de elementos negativos de electrones, como el arsénico o el fósforo. Mientras las zonas P, que son las positivas, que estas son las cargas positivas, se logran contaminando con átomos aceptadores como el iridio o el aluminio o el galio. Bueno, una vez dejando en claro esto, hay que tomar en cuenta que las tres zonas contaminadas dan como resultado un transistor, ya sea PN o NP, y esto van a decir que por qué. Ahorita les explico por qué. Donde la letra intermedia siempre corresponde a la región de la base y las otras dos al emisor y al colector, que si bien son muchos tipos y de signo contrario, a la base tiene diferentes contaminaciones entre ellas. Ahí les va por qué. Como un dato importante o un extra, el mecanismo que representa el comportamiento, que en este caso es PN o NPN, dependerá mucho de dichas contaminaciones, de las geométricas asociadas y en el tipo de tecnología de contaminación y el del comportamiento de la unión. Por eso hablaba de que dependía si era PN, PNP o NP. ¿Por qué? Porque pues dependían de cómo lo manejaban en aquel entonces, ¿no? Pero de igual manera pues eran unos transistores de unión bipolar. Bueno, continuamos con lo siguiente, que es un transistor de efecto de campo. Una pequeña imagen, ahí está. Bueno, el transistor de efecto de campo de unión fue el primer transistor en efecto de campo en la práctica. ¿Por qué? En esto lo formó una barra de materiales semiconductores de silicio de tipo NPO, neutro o negativo o positivo. En los terminales de las barras se establecen un contacto óhmico. Tenemos así como un transistor de efecto de cambio negativo de la forma básica si se difune de dos regiones, positivo en una barra de materiales negativa, y si se conecta externamente entre sí se produciría una puerta. A uno de estos contactos le llamaremos surtidor y al otro dianador, aplicando tensión positiva entre el ordenador y él con una potencia negativa de puerta, al que llamamos tensión. De estrategia minería se les llama conducción en el canal.
El transistor de efecto de campo o FET, por sus siglas en inglés, que controla la corriente de funciones de una tensión, tiene alta independencia de entrada. Por eso se llaman transistores de efectos de campo. Comenzamos y terminamos con el último, que es fototransistores. Una pequeña foto, aquí está. Bueno, para empezar, los fototransistores son sensibles a la luz y a las ondas de electromagnéticas. Me refiero que se llaman o son sensibles a la luz, pero no en gran escala, y ahorita les voy a explicar por qué. En frecuencias cercanas a la luz visible, debido a que su flujo de corriente puede ser regulado. O sea que a poca luz no le haría daño, pero a alta luz le haría un pequeño despliegue, ¿no? Y como repito, por medio de la luz incide. Estos técnicamente es lo mismo que un transistor normal, solo que puedes trabajarlo de dos maneras diferentes, y ahí les va por qué. Porque uno, para empezar, como un transistor normal con la corriente base IB o modo común, podríamos ponerlo en ese aspecto. O dos, como un transistor o un fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente base, o sea, MDO o iluminación, podríamos decirlo. Y con esto culminamos los tipos y clasificaciones, que como vuelvo a repetir son 4, y estos 4 son transistores de contacto puntual, el de unión bipolar, efecto de campo y fototransistores. Continuamos con el siguiente subtema, que es el modelo ideal de los transistores y el modelo real de los transistores igual. Bueno, vamos a empezar. Les presento una pequeña imagen y van a preguntar por qué. En esa imagen, para empezar, hay que denotar que las características de estos, digamos que transistores de entrada y salida, no son lineales. Para facilitar los cálculos usaremos las siguientes aproximaciones. En este caso voy a presentar 3 aproximaciones para entender un poquito mejor esto, ¿va? Aquí está la primera aproximación y dirán, bueno, ¿qué onda con eso? Bueno, para explicarles, para la primera aproximación, por lo tanto, la menos exacta, y esto podríamos decir por qué, y ahorita les voy a explicar por qué al hacer las comparaciones de las 3. Es la menos exacta de las 3. Las características de las entradas y salidas son sonejadas. Así que continuamos con el siguiente. El 2. Para la segunda, pues más que nada muestra una idea como la anterior. Por lo tanto, sí se parece más al funcionamiento ideal de un transistor. La tercera. La tercera es la más exacta o la más parecida a la realidad, por lo tanto algo más complejo a lo anterior. Si gana exactitud, pero también complejidad. Para entender bien esto, voy a presentar una pequeña ecuación. Bueno, primero voy a empezar el circuito de un transistor, que aquí está el transistor circuito, y de ahí voy a presentar lo que es una pequeña ecuación. Usaremos 3 ecuaciones para las 3 aproximaciones, por favor. Bueno, ahí está la primera ecuación. Vamos a explicarla paso a paso. Bueno, no paso a paso, voy a explicarles qué es lo que significa cada uno para no hacerlo tan largo, ¿va? Bueno, para la primera ecuación sabemos bien dónde hacemos una hipótesis activa y vemos que la B está en directa y la UC están inversas, por lo tanto la hipótesis es correcta. Esta es activa, o sea que esta está bien. De la primera está bien, es activa. La segunda ecuación también queda demostrado que nos encontramos en activo como la primera. La mayor diferencia de esta es que la UCE, debido a que se recomienda usar la segunda aproximación en vez de la primera aproximación en problemas de complejidad con varios transistores para reducir la incógnita Ztama y C es igual a IE. La tercera aproximación no se suele utilizar. No se sabe en qué punto estamos trabajando. Es prácticamente se podría utilizar la tercera aproximación moviendo la tensión VC con el movimiento o con el voltímetro, pero
en problemas no se usa la tercera aproximación. Si se supiéramos su valor aplicando las tres aproximaciones y se ve los valores que se salen. Podríamos decirse que para la segunda ecuación podríamos usar la tercera, pero no podríamos usarla porque va variando también los resultados de cada una, ¿no? Para la tercera ecuación, por ejemplo, con un voltímetro medimos la tensión y me sale el siguiente valor en esta ecuación. Bueno, como se ve, los errores son mínimos y comparándolos con las dos aproximaciones, por eso usaremos la segunda aproximación y pues en sí dejamos que es la segunda la más aceptada que las otras dos. Y eso es lo que iba a explicarles porque tal vez iba a haber dudas, pero pues ahí está de la manera más explicada que pude. Continuamos con el siguiente tema, que es las aplicaciones de transistores. Bueno, los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son muy utilizadas como interruptores eléctricos, amplificadores de señal o campos de conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, si usas para controlar motores, acciones, reveladores y producir sonidos de bocinas. Estos son muy comunes y de un uso general, los cuales puedes encontrarlos en cualquier aparato de uso cotidiano, radios, alarmas, etc. Voy a mostrar unas pequeñas imágenes. Ahí está un circuito, el circuito del transistor. Y pues pasando al siguiente tema, es el análisis de circuito. Bueno, vamos a dejar bien en claro esto. Para este voy a presentar un circuito que es un oscilador. ¿Sí? Un oscilador y les voy a explicar parte por parte, ¿van? Les presento la imagen. Ahí está. Es un oscilador con transistores. Va. Bueno. Este oscilador podría decirse cuenta con los siguientes instrumentos. Cuenta con un suministrador de energía, que es el cuadrito ese que está ahí. Cuenta con una placa de pruebas. La placa de pruebas, en este caso usamos una placa de pruebas chica, ya que pues una grande nos iba a sobrar más de más, ¿no? Entonces pues usamos esa chica, ¿va? Usamos también 4 resistencias de diferentes valores, 2 LEDs, un rojo y un azul, para ver más que nada la oscilación. Y usamos 2 condensadores para polarizados, con una capacidad de 100 y un voltaje de 16, ¿va? Podemos también darse cuenta que los transistores que están ahí con una N, estos más que nada se preguntarán para qué es la N. Bueno, esto significa que están impulsados por corriente positiva o polarizada en las bases para controlar el flujo de corriente del colector al emisor, ¿va? Pero bueno, para no dejarlo tan así, vamos a explicar un poquito qué es un oscilador, ¿va? Les voy a presentar una pequeña imagen acá de cómo funcionaría todo ese relajo, ¿va? Aquí está. Bueno, vamos a empezar. Nos pasamos a la simulación por ahorita les voy a explicar poco a poco la parte, ¿va? Bueno, el funcionamiento de un oscilador en sí, el circuito se basa en la carga y la descarga de condensadores CI y C2. Bueno, todo comienza cuando el condensador Q1 se encuentra en estado de saturación. Por lo tanto, el nudo de colector de Q1 está conectado a la masa, que esto provoca que el LED número 1 se encienda y que el condensador C1 empiece a cargarse. Llegará un momento en el cual, gracias a la carga de condensador C1, el transistor Q2 cambiará su estado pasando de corte a saturación, y esto provocará que el paso de corte del transistor Q1 encienda el LED 2 y el inicio de carga del condensador C2 pueda pasar. Pasando un tiempo, la carga de C2 provocará el cambio de estado de ambos transistores y esto iniciaría un nuevo ciclo. En pocas palabras vamos a explicar lo siguiente. Aquí está el circuito. Aquí está el circuito apagado en sí, ¿va? Pasando a la simulación. Al iniciar la simulación,
Lo que en pocas palabras nos tratan de explicar es que al generar voltaje, lo que provoca es que los condensadores generen, o más que nada esto comience ahora sí de veras, a oscilar. Y esto provoca que el LED 1 y el LED 2 empiecen más que nada a parpadear. A simple vista en la simulación no se ve por qué. Porque es tan rápido el tiempo de descarga y de carga de uno que no se llega a denotar en esta simple simulación. En la vida real sí se ve por qué, porque se denota fácilmente cuál está apagado y cuál está prendido. Pero más que nada esto, digamos que es un corte y un cierre de los LEDs en sí. Profesor Medel, en mi trabajo le voy a presentar también el link de Tinkercad para que usted también pueda probar el oscilador y pueda usted denotarlo. Le digo, a la hora de generar voltaje, a simple vista no se ve el intercambio de luz o el corte y el cierre de los LEDs. ¿Por qué? Porque pues en el circuito no se llega a veces a denotar. Le digo, se ve en la vida real, pero en la parte de acá no se llega a denotar. Y pues bueno, por mi parte fue todo. Le agradezco mucho su atención, profesor. Espero haya sido de su agrado mi pequeña explicación sobre los transistores y más que nada también pues el pequeño circuito que presenté, que fue un funcionamiento de un oscilador. Escogí un circuito chico para más que nada poder explicarlo lo más que se pueda. E igual manera yo le voy a estar mandando unos escaneados de dónde saqué mi información y mi guión de mi trabajo para que pueda también entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Agradezco mucho su atención, profesor. Recuerdo, soy Luis Eduardo Hernández Sánchez, estudiante de Ingeniería en Sistemas, cuarto semestre, 203Z0628 es mi número de control. Agradezco su atención, muchas gracias.